Bueno, de ingeniera, nosotros somos el grupo 5. El tema que vamos a tratar es el ciclo de la refrigeración. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Cadena, Párraga, Juan José, Mendoza, Bonilla, Erwin David, Martillo, Hermenegildo, Moisés Eduardo, Ramírez, Obaco, Javier Alexander y mi persona. Yo les voy a hablar sobre una introducción del ciclo de la refrigeración. El primer punto es: ¿qué es el ciclo de la refrigeración y cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que hablar ahora sobre qué es el ciclo de la refrigeración. Bueno, tenemos que tener claro esto, ya que el ciclo de la refrigeración es un proceso de extracción donde el calor se basa en disminuir y mantener la temperatura de procesos productivos, espacios o incluso materiales con respecto a la temperatura del ambiente a su alrededor. Con este trabajo se pretende realizar una comparación del funcionamiento de los sistemas de refrigeración, que esto da por comprensión y absorción. Además que se evaluarán máquinas frigoríficas que operan con estos sistemas de funcionamiento, es decir, con ciclos de refrigeración por comprensión de vapor y por ciclos de refrigeración por absorción de amoníaco y agua. En lo que se refiere a la refrigeración por composición, podemos decir que el vapor se puede decir que este sistema realiza una gran cantidad de trabajo mecánico, lo cual es recompensado con su rendimiento, ya que genera bajas temperaturas a un costo relativamente bajo en comparación al sistema de absorción por bromuro de litio o agua, el cual no es capaz de generar temperaturas bajas. A continuación tenemos las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el ciclo de refrigeración? Son las siguientes. Entre las ventajas tenemos que son excelentes reguladores de temperatura, como así también son muy buenos refrigerantes de manera homogénea. El motor es más silencioso y tiene un menor consumo de energía. En las desventajas tenemos que por mayor peso del motor y aumento en su complejidad, hay un mayor mantenimiento y un mayor coste, que esto genera mucho más gasto. Un fallo mínimo en el sistema, por ejemplo, una pequeña pérdida de agua podría causar que el motor se quede de una manera inutilizable. Es decir, que en este caso el funcionamiento del motor con poca agua o sin agua y de no ser advertido por el usuario, pueden producirse graves daños estructurales en pistones, camisas y culata, lo cual genera grandes gastos. A continuación se le va a explicar un poco más sobre el ciclo de refrigeración. Bien, vamos a ver un ejercicio acerca del ciclo de refrigeración. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y el enunciado del ejercicio nos dice lo siguiente. Un ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor utiliza el refrigerante R134A como su sustancia de trabajo. Se conoce que el evaporador opera a 0.10 megapascales y que la compresión se realiza con una razón de presiones igual a 8. Y nos dice que el flujo másico del refrigerante que circula por el sistema, por el ciclo, es de 0,1 kilogramos sobre segundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el calor intercambiado en el evaporador? Para resolver el ejercicio, necesitamos considerar la siguiente fórmula que tenemos en la primera parte, en la cual es la fórmula del flujo de calor por unidad de tiempo, que representa el QF con el acento. Este es igual al flujo másico multiplicado por el calor por unidad de masa. El flujo másico lo vemos en el enunciado, que es de 0,1 kilogramos sobre segundo, y ahora tenemos que encontrar el calor por unidad de masa, es decir, el QF. Para encontrar el QF necesitamos restar el H1, que es la entalpía de salida, menos el H4, que es la entalpía de entrada. Entonces debemos hallar estos valores. Vamos a buscar la entalpía de salida, que es el H1, y para eso contamos con la información que nos da el enunciado acerca de la presión 1, que es de 0,10 megapascales. Esta la multiplicamos por 1000 para convertirla a kilopascales y el valor sería de 100 kilopascales
ya que el valor de las entalpías en la tabla de los valores termodinámicos en el sistema internacional está en kilopascal. Entonces, cuando buscamos en la tabla de valores termodinámicos de refrigerante R134A, lo buscamos por la entrada de presión, que sería 100 kilopascales. Vemos cómo está en el cuadro señalado, que el valor de la entalpía es de 234,44 kilojoules sobre kilogramos. Este es el valor de la entalpía de salida del evaporador, considerando su presión, que es de 100 kilopascal. Ahora, para hallar la entalpía, el H4, como es un ciclo ideal, el ejercicio nos dice que es un ciclo ideal, el H4 va a ser igual al H3. Es decir, la entalpía en la etapa 4 y la entalpía en la etapa 3 van a ser iguales. Ahora, para hallar la entalpía en la etapa 3, necesito la presión 3. Y como el ciclo es ideal, la presión en la etapa 3 es igual a la presión en la etapa 2. Entonces, para hallar la presión 3, necesito hallar la presión 2. ¿Cómo encuentro la presión 2? Con el valor que nos da el enunciado acerca de la relación de presiones. Nos dice que la relación de presiones es igual a un valor de 8. Y la relación de presión no es otra cosa que la presión 2 dividida sobre la presión 1. Y nos dice que esto es igual a 8. Entonces, como quiero hallar la presión 2, voy a despejar de esta fórmula. Y nos quedaría que presión 2 es igual a 8 por presión 1. Entonces, la presión 2 sería igual a 8 por el valor de la presión 1, que está en el enunciado, que sería de 100 kilopascales, lo cual nos daría un valor para la presión 2 de 800 kilopascales. Y como la presión 2 es igual a la presión 3, por ende la presión 3 sería de 800 kilopascales. Ahora, para hallar el valor que quería de la entalpía en la etapa 4, que es igual a la entalpía de la etapa 3, la entalpía de la etapa 3 sería viendo en la tabla de valores termodinámicos de refrigerante, cuando la presión es de 800 kilopascales, sería de 95,47, como está señalado ahí. Ese sería el valor de la entalpía en la etapa 3, que a su vez sería igual a la entalpía en la etapa 4. Sería el mismo valor de 95,47 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, ya encontramos el valor de la entalpía de salida, que es el H1, y el valor de la entalpía de entrada, que es el H4. Entonces, reemplazamos en la fórmula de la primera parte, y tendríamos que 0,1 kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico, multiplicado por la resta de la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, que sería un valor de 139 kilojoules sobre kilogramos. Y la multiplicación de estos dos valores nos daría un resultado de 13,9 kilojoules sobre segundo, que es lo mismo que 13,9 kilovatios. Y esa sería la respuesta a la pregunta de cuál es el calor que se intercambia en el evaporador. El calor sería de 13,9 kilojoules sobre segundo o 13,9 kilovatios. Buenos días, voy a hablar sobre dónde podemos encontrar estos sistemas de refrigeración. En la actualidad, la variedad de aplicaciones que tienen estos sistemas van desde el sector alimenticio, medicina, química, incluso tratamiento de metales. La refrigeración se basa en dos principios básicos que son conocidos como la primera y segunda ley de la termodinámica, donde en la primera se establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es conocida también la refrigeración debido a que mantiene a bajas temperaturas en comparación al ambiente y se aplica esto en alimentos y medicina. Podemos encontrar la refrigeración en refrigeración comercial, que es todo lo referente a centros comerciales, restaurantes, hoteles, entre otros. Y la refrigeración industrial, que a diferencia de la comercial, esta requiere de máquinas de un mayor tamaño y un constante revisión técnica. La refrigeración alimenticia es en donde más se utiliza este sistema debido a que mantiene los alimentos frescos y evita que se dañen.
Funcionamiento del ciclo de refrigeración industrial. De forma muy sintetizada, le explicaré el funcionamiento del ciclo de refrigeración industrial. Es el siguiente. El fluido refrigerante es aspirado por el compresor hasta que la presión de condensación en este proceso aumenta su presión y con ella su temperatura por encima de las condiciones ambientes para que sea factible este proceso. Se requiere un consumo eléctrico que permita esta compresión mecánica. Una vez el refrigerante se encuentre en la presión de alta, pasa al compensador. Es necesaria una diferencia de temperatura entre el fuego caliente y la temperatura de evaporación. En función de esta diferencia, así como los de material intercambiador, tendremos un equipo, uno de otro tamaño. En el compensador el fluido pasa de estado gaseoso a estado líquido, disipando el calor del exterior. Este líquido, a alta tensión que sale del condensador, entra a la válvula de expansión, que es la encargada, además del control del caudal del sistema, de reducir la presión del refrigerador mediante el estranguillamiento hasta la presión de evaporación, también llamada presión baja. En el evaporador se absorbe el calor medido a enfriar aprovechando el calor latente existente en el cambio de fase. En este caso, de líquido a gas, es necesario del mismo modo que el condensador dé un salto térmico en un foco frío y la temperatura de evaporación para que exista transfiera calor. Una vez que el refrigerante del estado gaseoso pasa al evaporador, volvemos a entrar al compresor, empezando de nuevo el ciclo. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las etapas del ciclo de la refrigeración industrial. Empezando por la expansión, donde se encuentra en estado líquido a una alta temperatura y presión. La presión del equipo baja a un mínimo de su presión del evaporador. La evaporación. El líquido llega a evaporarse a una presión constante gracias a que cuenta con calor latente almacenado en el refrigerante. Aquí es donde el refrigerante se evapora completamente en el evaporador. Siguiente diapositiva. La compresión. Una de las etapas finales es que el vapor resultante, dicha evaporación, es aspirado por el evaporador hasta llegar a la entrada del compresor. El vapor de alta temperatura se llega a descargar del compresor en la línea de descarga y y la condensación es la etapa final. El vapor fluye por la línea y descarga hacia el condensador, donde el calor sube hasta el exterior. También le voy a hablar sobre lo que es componentes del ciclo de refrigeración industrial, donde el ciclo de refrigeración hay un componente fundamental, donde los gases refrigerantes circulan dentro de un ciclo comenzando en un estado y a medida que pasan las etapas van cambiando la condición. Sus elementos son el compresor, en el cual tiene su función de comprimir los gases provenientes del evaporador, elevando con ella su presión y por tanto su temperatura. A la salida del compresor estaremos a una presión elevada y una temperatura por encima del foco caliente. El condensador es un elemento encargado de disipar la potencia calorífica absorbida en el evaporador y la potencia de compresión del compresor. Eh, y su función es generar una caída de presión entre el condensador y el evaporador. El evaporador es un elemento encargado de absorber energía térmica de medio a enfriar, aprovechando el cambio de estado de líquido a gas. Y también tenemos elementos, lo que es auxiliares. Hay que hacer hincapié que más allá de estos elementos básicos que siempre aparecen en cualquier sistema de refrigeración por compresión, podemos encontrar numerosos elementos auxiliares, siendo algunos de ellos válvulas de cierre, corte, antirretorno, filtros deshidratadores, visor, recipientes de líquido, separadores de aceite,
sifones y recipientes de líquido, eyectores, etcétera. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, por su tiempo y esperamos que la exposición dada haya sido de su agrado. Que tenga un buen día.